Buenas tardes, queridos oyentes. Mi nombre es Nicole Beltrán y soy estudiante del programa Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana en la Universidad de Magdalena. Y junto a mis compañeras Ayet Parto, Melody Vargas y Joandris Medina, estaremos hablando y debatiendo un poco sobre un artículo que nos llama mucho la atención llamado Contacto lingüístico y variedades del español en Colombia, perspectivas de investigación de John Freddy Chaparro Rojas. Este artículo tiene el propósito de plantear reflexiones que susciten futuros procesos de investigación a la luz de exploración de fenómenos de variabilidad lingüística del español de contacto en Colombia. Para esto se toma como referentes los trabajos del profesor Rubén Arboleda sobre el español andino hablado en el sur de Colombia y el trabajo del profesor Héctor Ramírez sobre el español de contacto en zonas de frontera. Si bien hay avances considerables en cuanto a la descripción de las variables diatópicas del español americano, es poco lo que se puede encontrar sobre los fenómenos de variabilidad y cambio producto del contacto lingüístico y los fenómenos socioculturales asociados a estos. Se busca entonces mostrar un campo fértil y poco explorado, la emergencia de nuevos dialectos a partir del contacto entre lenguas y entre variedades lingüísticas mutuamente inteligibles. Para ello se presentan de manera general los aportes de Peter Trujillo, cuya propuesta teórica está centrada en explicar los estadios de formación de nuevos dialectos. Este artículo, escrito por John Freddy Chaparro Rojas, explora la variabilidad lingüística del español en Colombia, específicamente en contextos de contacto con otras lenguas. El autor argumenta que, a pesar de los avances en la descripción de las variables diatópicas del español americano, se conoce poco sobre la variabilidad y el cambio lingüístico resultantes del contacto lingüístico y los factores socioculturales asociados. Se propone una investigación profunda en un campo fértil y poco explorado, la emergencia de nuevos dialectos a partir del contacto entre lenguas y variedades lingüísticas mutuamente inteligibles. Para sustentar su propuesta, Chaparro Rojas revisa las contribuciones teóricas de Peter Trujillo, quien explica las etapas de formación de nuevos dialectos, mezcla, nivelación, desarrollo intelectual, distribución y focalización. Estos procesos se ilustran con ejemplos de estudios previos sobre el español en Colombia, destacando los trabajos de Rubén Arboleda sobre el español andino, influenciado por el quechua, y Héctor Ramírez, sobre el español en zonas de frontera con influencias de diversas lenguas indígenas. Ambos estudios muestran la complejidad de la interacción entre el español y otras lenguas, generando nuevas variedades con características particulares. Ahora hablemos un poco sobre Rubén Arboleda y sus aportes. Los aportes de Rubén Arboleda sobre el español andino hablado en el sur de Colombia se centran en el análisis de esta variedad lingüística, producto del contacto con el quechua. Según Arboleda, el español andino se extiende en el departamento del Nariño y el Putumayo, donde presenta características particulares dependiendo de los factores sociales, como la edad, la escolaridad, actividades desempeñadas, permanencia en la región y lugar de residencia. En Nariño es hablado principalmente por monolingües en el español, mientras que en el Putumayo también lo hablan en bilingüe ingla-español y kansa-español. Arboleda destaca que los rangos de sustratos quechua en el español provienen de los contactos anteriores, aunque la lengua inga podría reforzarse o generar nuevos fenómenos de contacto en la actualidad. Así es, Joandris. Además, en la investigación del español andino, Rubén Arboleda utiliza metodologías que consideran factores sociolingüísticos como la edad, escolaridad, actividad desempeñada, permanencia en la región y lugar de residencia en relación con el casco urbano. Estos factores permiten analizar las características lingüísticas de los hablantes y su variabilidad. Además, se contempla el contacto lingüístico con lenguas indígenas como el quechua, el inga y el kansa, lo que implica un enfoque interdisciplinario que combina elementos históricos, sociales y culturales. Pero cuéntanos, Ayit, un poco sobre qué fenómenos de contacto analiza el profesor Héctor Ramírez. Héctor Ramírez analiza los siguientes fenómenos de contacto lingüístico en una investigación sobre el español hablado en zonas de frontera en Colombia.
Inconcordancia lingüística, fenómenos relacionados con géneros y números que no son producto de interferencias lingüísticas, sino de la simplicidad gramatical del intelecto pitnicidado. Una etapa inicial en el aprendizaje de una segunda lengua. Interferencias lingüísticas, fenómenos causados por las lenguas indígenas en contacto como omisión de artículos, omisión de versos copulativos, uso de formas verbales en presente para referirse a eventos pasados. Estas interferencias son transitorias y desaparecen en generaciones jóvenes y poblaciones urbanas. Rasgos dialectales regionales, características que no corresponden a interferencias lingüísticas, sino a rasgos dialectales difundidos de la zona andina por procesos históricos, como la bonanza cauchera. Estos rasgos aportan un sabor andino al habla amazónica y un discreto aroma a quechua en tierras o nativas. Estos fenómenos reflejan la influencia de las lenguas indígenas y los procesos históricos en la configuración del español en las regiones fronterizas de Colombia. Ahora pasemos a Peter Trudel y sus aportes sobre nuevos dialectos. Peter Trudel aporta una perspectiva teórica sobre la formación de nuevos dialectos, explicando los procesos que ocurren cuando variedades mutuamente inteligibles en una lengua entran en contacto. Según su propuesta, la formación de nuevos dialectos implica 5 procesos fundamentales: mezcla, nivelación, desarrollo. Mezcla, coesencia de características provenientes de diferentes dialectos de una nueva comunidad, debido a la diversidad de orígenes dialectales de los hablantes. Nivelación, eliminación de rasgos provenientes y estereotipados entre dialectos en contacto, lo que lleva a una simplificación y regulación de las formas lingüísticas. Desarrollo interdialectal, aparición de formas lingüísticas que no estaban presentes en los dialectos originales, pero que surgen como resultado de las interacciones entre ellos. Además de eso, Melody también nos habla sobre la redistribución. Algunas de las variantes de la mezcla inicial sobreviven y se redistribuyen, convirtiéndose en características socioletales o estilísticas. Focalización, proceso sociolingüístico mediante el cual la nueva variedad adquiere normas y estabilidad, consolidándose como un dialecto distintivo. ¿Qué factores afectan la formación de los nuevos dialectos según Trujillo? Según Peter Trujillo, la formación de los nuevos dialectos está influenciada por varios factores sociales y lingüísticos que se manifiestan en los procesos de contacto entre variedades mutuamente inteligibles. Entre los principales factores destacan la migración y el contacto poblacional. La interacción entre los hablantes de diferentes dialectos es un territorio de nuevo considerado virgen lingüísticamente. Es un factor clave para la mezcla de la nivelación de los rangos dialectales. También lo que viene siendo las redes sociales. Las características de las redes sociales, como su densidad y estructura, determinan la intensidad del contacto entre hablantes y facilitan los procesos de mezcla y redistribución de variantes lingüísticas. Las actitudes hacia los migrantes. Las percepciones sociales hacia los grupos migrantes pueden influir en la acomodación lingüística, ya sea mediante convergencia, que es la adopción de rasgos del grupo receptor, o divergencia, que es el refuerzo de rasgos propios. También encontramos la presión social y estatus, ya que los hablantes suelen adaptarse al dialecto del grupo con mayor prestigio o estatus, lo que puede llevar a la desdialectización o a la formación de una variedad interdialectual. Estos factores interactúan en los procesos de coineización, simplificación y focalización, que son esenciales para la consolidación de un nuevo dialecto. En el caso de Colombia, estos procesos se ven reflejados en fenómenos como el español andino-amazónico y las variedades dialectuales en zonas de contacto. Ahora, enfoquémonos en la metodología que se utilizó en este artículo. La metodología del artículo se basa en la importancia del trabajo de campo como herramienta fundamental para la investigación de las variedades del español en Colombia. Este enfoque permite validar los procesos de descripción y análisis lingüísticos, además de contribuir a una formación profesional integral. El autor enfatiza que la comprensión de los fenómenos
sociolingüístico requiere una perspectiva interdisciplinaria que integre recursos teóricos y metodológicos específicos para lograr una versión más completa de la realidad lingüística. El trabajo de campo se presenta como un recurso metodológico clave, ya que permite al investigador enfrentarse directamente a los fenómenos lingüísticos en su contexto social y cultural. Esto no solo brinda validez en los procesos de descripción y análisis, sino que también fomenta una formación profesional que aborde la diversidad lingüística desde una perspectiva integral. La metodología incluye la documentación de las dinámicas sociales, políticas y culturales que influyen en la variedad lingüística, así como el análisis de las competencias sociolingüísticas de los hablantes en contextos específicos. Además, el artículo nos subraya que la descripción lingüística debe ir acompañada del análisis de los fenómenos sociales, políticos y culturales que hacen posible la emergencia de las variedades lingüísticas. Este enfoque interdisciplinario permite una comprensión más integral en el panorama lingüístico colombiano, contribuye al desarrollo de la lingüística teórica y descriptiva. Considero que este artículo es una contribución valiosa para entender la complejidad lingüística de Colombia, un país marcado por su diversidad cultural, histórica y social. El texto ofrece una perspectiva interdisciplinaria que no solo analiza las características lingüísticas del español en contacto con otras lenguas, sino que también aborda los factores sociales y políticos que influyen en estos procesos. Esto podrá resonar contigo si valoras la importancia de estudiar el lenguaje como un fenómeno dinámico y profundamente conectado con la realidad social. Además, la relevancia de los enfoques interdisciplinares en la investigación lingüística, ya que el artículo destaca cómo la sociolingüística, la antropología lingüística y otros campos pueden complementarse para ofrecer una visión más completa de los fenómenos de variación y cambio. Esto nos motiva a pensar en la necesidad de superar las perspectivas tradicionales y adoptar metodologías que integren el contacto social y cultural de los hablantes. Por otro lado, considero que el artículo pone de manifiesto la urgencia de investigar las variedades del español en Colombia, especialmente aquellas que surgen del contacto lingüístico. Esto podría inspirarte a valorar la importancia y a documentar y analizar estas variedades, no solo para preservar la riqueza lingüística del país, sino también para entender cómo el lenguaje refleja y moldea las dinámicas sociales. Este artículo nos invita a reflexionar sobre el papel del lenguaje en la construcción de identidades en la gestión de relaciones de poder. Esto nos lleva a considerar cómo las actitudes hacia las variedades lingüísticas de bajo prestigio pueden influir en la integración social de los hablantes y en preservación de su patrimonio cultural. En general, este artículo podría ser una fuente de inspiración para explorar más a fondo la relación entre el lenguaje, la sociedad y la cultura. Análisis. Desde un análisis personal, considero que este artículo es una exploración profunda y necesaria sobre la diversidad lingüística en Colombia, un país donde el contacto entre lenguas y dialectos refleja su rica historia cultural y social. El texto no solo aborda los aspectos técnicos de la validación lingüística, sino que también pone en evidencia las implicaciones sociales, políticas y culturales que moldean la panorama lingüística actual. Además, que la importancia de estudiar el lenguaje como un fenómeno vivo y dinámico que está en constante interacción con su entorno. También destaca la necesidad de superar enfoques tradicionales en la lingüística, como la visión homogénea del español en América, y avanzar hacia la perspectiva más inclusiva que reconozca la diversidad y los procesos del cambio. Las investigaciones lingüísticas deben adaptarse a las realidades sociales y culturales de los hablantes, en lugar que impone modelos teóricos rígidos. Asimismo, aborda la relación entre el lenguaje y las desigualdades sociales, la discriminación hacia los hablantes de variedades de bajo prestigio y los procesos de asimilación lingüística. Son temas que nos invitan a pensar en el papel del lenguaje como una herramienta de inclusión o exclusión, lo que nos lleva a considerar la importancia de promover investigaciones que no solo describan las variedades lingüísticas, sino que también
aborden las dinámicas sociales que las afectan. Los invitamos a valorar el trabajo del campo como una herramienta esencial para comprender la realidad lingüística de Colombia, la importancia de involucrarse directamente con las comunidades del habla, no solo para documentar sus variedades lingüísticas, sino también para entender las dinámicas sociales y culturales que la rodean. Ahora hablemos sobre los comentarios. Es importante entender que este artículo es una contribución valiosa para entender la complejidad del panorama lingüístico en Colombia, especialmente en lo relacionado con el contacto entre lenguas y la formación de nuevas variedades del español, destacando que el autor logra articular de manera clara la relación entre los fenómenos lingüísticos y los factores sociales, históricos y culturales que los condicionan, lo que permite una visión más amplia y profunda del tema. Asimismo, a valorar la importancia que el artículo otorga a la interdisciplinariedad, señalando que este enfoque es esencial para abordar la diversidad lingüística en un país tan heterogéneo como Colombia. Finalmente, es importante señalar que el artículo es un recurso útil para quienes buscan comprender la riqueza y diversidad del español en Colombia, pero también podría cuestionar si el texto ofrece soluciones prácticas para los desafíos que plantea. En este sentido, podría considerar que el artículo es un punto de partida para futuras investigaciones y discusiones sobre el tema. Bueno, para concluir el artículo, destaca la importancia de abordar los fenómenos de contacto lingüístico y las variedades del español en Colombia desde una perspectiva interdisciplinaria, aunque la sociolingüística juega un papel clave en esta investigación. Se enfatiza la necesidad de integrar enfoques teóricos y metodológicos de diversas disciplinas para lograr una comprensión más integral. Se subraya que los procesos de variabilidad lingüística deben analizarse junto con los factores sociales, políticos, culturales que los generan. Esto incluye la documentación de las desigualdades sociales que enfrentan los hablantes de las variedades de bajo prestigio, así como los procesos de asimilación lingüística cultural que pueden surgir. Además, se resalta la relevancia de realizar trabajos de campo como parte de metodología investigativa, ya que este permite validar los análisis y contribuye a la formación profesional integral. Finalmente, se hace un llamado a desarrollar investigaciones sobre las variedades del español en contacto, aprovechando los avances recientes de la lingüística y sus enfoques interdisciplinares para obtener una visión más completa del panorama lingüístico colombiano actual. Bueno, hasta aquí ha llegado nuestro podcast. Espero que les haya gustado y que les sirva de mucho. Muchas gracias a nuestras invitadas por cada uno de sus aportes y no olviden suscribirse y activar la campanita. Bye.